Bueno, esta noche vamos a hablar de el libro de Daniel. Y Daniel, no podemos interpretar profecía sin estudiar el libro de Daniel. Daniel escribe muchas cosas que no sucedieron todavía. Siempre la profecía tiene una parte que se cumple inmediatamente o al poquito tiempo y otra parte que se cumple en otra época. Daniel escribe en un medio muy hostil, muy feo, donde eran muy agredidos. El nombre de él significa, a ver quién sabe. Dios es justo. Es mi fuerza. En otras versiones dice Dios es mi justicia. Dios es justo. Por ahí son distintas formas de decir algo en el mismo hebreo. Nosotros vamos, mientras tanto, busquen el capítulo 2 de Daniel. Este libro profético es el más relevante. Escribe muchas cosas que todavía en la profecía, nuestro libro de profecía que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, es el libro de Apocalipsis. Ese es profético. Todavía hay muchísimas cosas que no se cumplieron en el libro profético de Apocalipsis, pero muchísimas cosas él escribe que después aparecen en el libro de Apocalipsis. Solamente leyendo este libro vamos a entender el plan profético que Dios tiene para el hombre, donde quiere llegar Dios. El autor entonces es Daniel. Daniel era un judío, un israelita, que fue deportado, tenía apenas, se calcula, entre 16 y 17 años, un adolescente, de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor toma esa ciudad, la destruye también el templo, el hermoso templo que tenían ellos allí, el templo que había... ¿Quién construyó ese templo? Salomón. Era un templo que era una belleza. Nunca se pudo reconstruir un templo con esas características de construcción. Este adolescente, llevado preso a Babilonia, comenzó a estudiar y a prepararse. Y con el devenir de los años, él quedó como integrante, como funcionario del gobierno de la corte de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. ¿Cómo fue su vida? Una vida recta. Daniel fue inflexible con respecto a las cosas de Dios y muy fiel a las cosas de Dios. Antes de leer Daniel, vamos a buscar Mateo 24:15. Aunque él no fue reconocido como profeta por los israelitas y figura en el Torá hebreo, figura entre los libros sapiensales, no entre los libros proféticos. En la Biblia que nosotros usamos está entre los profetas mayores, es el último de los profetas mayores. ¿Quiénes son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Daniel está entre los profetas, pero vamos a leer en Mateo. Si alguien lo tiene, así no lo busco yo. Mateo 24:15.
el profeta Daniel. ¿Quién certifica que Daniel es profeta? Es el mismo Señor Jesús, que Él dice, el profeta Daniel. O sea, todo lo que los israelitas tenían como que era un buen hombre, que trabajó, que era fiel a Dios, que representó bien al pueblo de Israel mientras estuvo cautivo, eso es cierto, mas Él habló de cosas que no habían sucedido todavía, entonces Él estaba dando profecías hacia el futuro. Capítulo 2 de Daniel. Este capítulo es bastante largo, vamos a leer algunas partes, por ahí vamos a ir salteando algo. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, recién comenzaba Nabucodonosor a ser rey. Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Nabucodonosor, como cualquier persona, tenía inquietudes y él soñó. Él soñó. ¿Quién no sueña? Todos soñamos. ¿Y cuántas veces soñamos? ¿Y cuántas veces nos pasa lo que le pasó a Nabucodonosor? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le expliquen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿A quiénes llamó él? ¿Cómo era la sociedad que acompañaba al rey en aquella época? Una sociedad que estaba compuesta por magos, adivinos, dice caldeos. El caldeo era toda la gente de la zona, pero el caldeo también era una estirpe dentro de las castas de Babilonia, encantadores, para que expliquen sus sueños. Se olvidó de llamar a los sabios. Se olvidó, fíjense, tómenlo en cuenta. Se olvidó de llamar a los sabios. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se turbó por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros que nos dormimos, tenemos un sueño y, bueno, generalmente fue un sueño lindo, a veces un sueño feo, a veces algo que no, y no lo podemos recordar al otro día? Bueno, algo así le pasó a Nabucodonosor. El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño, su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Las prerrogativas del rey en esa época, él era el dueño de la población que estaba bajo su mando. Los del reino de Babilonia fueron muy malos, muy crueles. A tanto llegaba su crueldad que hay escritos extra bíblicos que cuentan que ellos mataban a la persona, le abrían el pecho, sacaban el corazón y se lo comían mientras estaba latiendo. Esa era la maldad del pueblo de Babilonia. Seguimos. Versículo 5. 6. Si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Él estaba tan interesado de saber lo que había pasado en ese sueño, de lo que él no sabía todavía que era Dios el que estaba revelándole cosas, que él de alguna manera
presionándole que le iba a dar muchas cosas y presionándole de que los iba a matar. Él quería sacar algo de allí. Respondieron por segunda vez, versículo 7, y dijeron: diga al rey el sueño de sus siervos, le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación. Estaban dilatando, porque veis que el asunto se me ha ido. No lo pueden recordar. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis vuestra respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Él le estaba acusando a los magos, ¿cómo era que se llamaban? Astrólogos. Les mostraba, les decía que ellos estaban haciendo tiempo para poder inventar algo con lo cual le querían convencer a Nabucodonosor. Algo de eso puede haber sido cierto, porque ellos no podían decir lo que no le había sido revelado a ellos. Ellos mismos dicen: los caldeos respondieron delante del rey, versículo 10, y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Nunca a alguien se le ocurrió preguntar una cosa que no fue declarada, que el mismo que lo pregunta no sabe qué es. No se podía dar una interpretación a algo que no se estaba sabiendo qué era la interpretación. Esto es lo que le decían los mismos astrólogos del país. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos, que creían en multitud de dioses, que creían en una gran gama de dioses de distintos tipos y que sabían que ninguno de ellos era de carne y que vivía en la tierra, le decían que eso es solamente prerrogativa de esos dioses. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios. Y ahí le incluye a aquellos a quienes él no había llamado, a los sabios. Entre los sabios estaban estos israelitas, Daniel y sus compañeros, que eran fieles a Dios. Este pueblo de Babilonia fue muy, pero muy inteligente. Ellos, aparte de tener astrólogos, tenían astrónomos, dominaban muchas cosas de la astronomía, la matemática. Ellos construyeron en la ciudad de Babilonia, que todos conocemos la historia de que era la de los jardines colgantes. Hay vestigios nomás de aquello porque se destruyó todo. Ese era el mandato que él le daba. Y ahí le da el mandato a una persona. Se publicó el edicto de, versículo 13, los sabios fuesen llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel le habla al jefe, habla a quien estaba encargado de matarlos. Y habló y dijo, seguramente de una manera como su categoría de persona le hacía ser una persona sabia, que era instruida, que sabía mucho, le dijo, Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Porque el rey estaba desesperado, por eso él quería saber qué es lo que estaba pasando, por eso no le resolvieron y lo voy a matar. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel, con esa calidad que él tenía, habrá pedido hablar con el rey. Y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey.
Cuando nosotros vemos la cultura de Occidente, que fue muy influenciada por el cristianismo, nos damos cuenta de la importancia de lo que es la cultura. Hoy estaba viendo el partido de Costa Rica, un pedazo, y decía que entre las normativas que tiene la Federación Costarricense de Fútbol es que los jugadores, si no terminaron la escuela secundaria, cuando van a entrar a un club de la primera división, tienen que hacer la secundaria y terminarla. Tienen que ser cultos. Y me asombré por eso, pero es cierto. Acá la cultura que tenía Daniel demostró que él tenía otra apertura, porque si no, él no hubiese podido llegar hasta Nabucodonosor. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Los 4, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Los otros sabios eran mentirosos, los otros sabios eran engañadores, eran magos, eran astrólogos que le engañaban a la gente, eran adivinos que por ahí podían acertar alguna cosa, pero que siempre estaban inventando algo. Y sin embargo, con esta salida que da Daniel, pidiendo misericordia de Dios, le salvaba también a esta manga de chantas. A ellos los salvaba. Y vamos a ver después que también realmente fue así. Entonces, Dios que escucha las oraciones. A veces nosotros dudamos de que Dios está escuchándonos. Pero acá tenemos una prueba. Cuando nosotros oramos, Dios está atento. De que Él conteste o no conteste es su propia voluntad. Y Él contesta muchas veces y nosotros estamos mirando hacia otro lado. Y ni siquiera muchas veces cuando contesta tenemos la valentía de decirle gracias, Señor. Pero acá vamos a ver otra actitud, una actitud valiente de Daniel. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Lo primero que hizo fue bendecir a Dios. Lo primero que hizo cuando tuvo la respuesta es doblar sus rodillas, mirando hacia Jerusalén, como lo hacían ellos, mirando hacia Jerusalén y le decía: gracias, papá, porque tú me escuchaste y me respondiste. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Mucho más allá de la sabiduría que los babilonios pudieron adquirir, muchas de las cosas que ellos inventaron hasta las seguimos usando hoy día y sirvieron para matemáticas y para física siguiendo hasta hoy. Pero la sabiduría de Dios sobrepasa ampliamente esto. Él muda los tiempos y las edades. Él cambia los tiempos y las edades. Quita a los reyes y pone los reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y nosotros creemos que fulano descubrió la vacuna y es Dios el que le da la sabiduría para que él pueda descubrir lo que le estaba escondido. Nada se puede descubrir. Por eso es descubrir y no inventar. Es descubrir. Estaba escondido y lo descubren. Este es el Dios que respondió a Daniel. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora
la luz. Dios es luz. En Él no hay nada de tinieblas, no hay nada oscuro en Dios. En Él no hay nada que se pueda ocultar. Él ilumina todo. Y a mí siempre me asombra que una pequeña luz en una pieza oscura es suficiente para no llevarse las sillas por delante. Apenas un LED, apenas la lucecita de un celular ya te permite, cuando se corta la luz de EMSA, llegar a encontrar una vela o algo para poder prenderla. ¿No es cierto? La luz desplaza la oscuridad. El Señor Jesucristo es la luz y Él vino a desplazar la oscuridad. Él vino para ser la luz del mundo y la oscuridad se quiso imponer a Él, pero Él venció en la cruz. 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. Qué actitud tan solemne, qué actitud tan importante que nosotros mismos deberíamos copiarle. Y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y ahí en el versículo 24 dice: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Daniel podría haber dicho: yo digo, yo lo sé, mata a aquellos que te engañaron. Pero no le dijo así a Nabucodonosor. Le dijo: no mates a nadie. Porque no es esa la importancia del problema. Ellos no tenían que sufrir la muerte porque realmente no sabían lo que estaba sucediendo. Él lo sabía y ahora vamos a ver por qué. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Él sabía la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Ustedes pueden pensar que es como ir al presidente, a la presidenta, y tener una entrevista para aclararle algo que a ella se le pasó de largo o no lo pudo entender. Y nosotros, gracias a Dios, lo entendimos. Qué grandeza también la de Nabucodonosor. A pesar de tener toda la facultad de ser un terrible y haber mandado a matar tantas personas, él tenía la grandeza de decir: bueno, sí, los perdono. Y le dio la oportunidad. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, y aquí dice la verdad, ni sabios, ni él que era sabio lo podía detectar, porque él, Daniel, como sabio, no supo lo que había soñado Nabucodonosor, sino que él tuvo que pedir a Dios que Dios le revelase. Ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el que revela los ministerios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tal vez Nabucodonosor se acostó en su cama llena de plumas y como son las camas de los reyes, ¿no? Cómoda. No sé cómo habrá sido la cama de un rey en Babilonia, pero me la imagino como la de todo rey que tenía suficiente para poder hacer la mejor cama, pero no podía dormir y pensaba: ¿qué pasará más adelante? Y tal vez él dijo:
Si existís Dios, como Pablo al Dios desconocido le pidió, tal vez, no sabemos. Y Dios le mandó la revelación esta. El Dios de los cielos. No era ni Daniel que se lo estaba diciendo, sino el Dios de los cielos. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahí le puede comenzar a explicar. Y es interesante esta imagen que sueña Nabucodonosor. Yo no tuve tiempo de buscar alguna imagen en internet porque hay muchas que de la estatua que sueña Nabucodonosor. Versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos, ahí está, por saber lo que había de ser en lo porvenir. Él se puso a pensar, no podía dormir, estaba contando ovejitas y no se dormía. Entonces él estuvo pensando, ¿qué pasará mañana? Y el que revela los ministerios te mostró lo que ha de ser. El Dios de los cielos le mostró lo que va a hacer. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría, dice Daniel, que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahí otra vez, Daniel da a entender que él era muy pequeño y su sabiduría nunca podía llegar a la altura de la sabiduría de Dios. Y la revelación que él recibe es para explicarle al rey. 31. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Una imagen que no se midió, no está la medida en la Biblia, pero era una imagen grande, una imagen grande. En el versículo 32 comienza la explicación, cómo era esa estatua. La cabeza de esta imagen era de oro fino. El imperio babilónico, Babilonia misma, era considerada el imperio del oro. Ellos sabían manejar el oro. Ellos trabajaban el oro. Tenían los mejores orfebres que construían alhajas y artículos en oro. Lo sabían manejar muy bien. Este oro fino, dice en la cabeza, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces la cabeza era de oro, el tórax y los brazos de plata, los muslos y el abdomen de bronce, las piernas y los pies eran de hierro y terminaban en hierro y barro cocido. Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Y una piedra que no venía de adentro de la tierra, no era tomada de un monte, cortada y labrada por manos, una piedra, una roca que venía y le destruía las piedras, por supuesto, le destruyó, cayó en los pies. Pero ¿qué pasa cuando se derrumba la base de un edificio? Todo ese edificio colapsa. Cuando esa piedra cae en los pies de barro y hierro, se destruye absolutamente toda
la estatua. En hebreo la misma palabra se usa para moler. La molió totalmente. La desmenuzó, dice acá, la rompió en pedacitos. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como el tamo de las eras de verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que era dura, no cortada por mano de hombre, una piedra algo sobrenatural, que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Cuál es la roca? La roca firme sobre la cual tenemos que estar todos los cristianos parados. No es Pedro, es Jesús. El Señor Jesucristo es la roca firme sobre la cual nosotros estamos parados. Cuando tenemos a Cristo, tenemos el mejor fundamento. Para hacer un edificio alto, yo estaba mirando acá por Ayacucho, frente a Feliz Encuentro, están haciendo un pozo terrible. Y están cavando, rompiendo la roca para hacer un fundamento firme. ¿Sobre qué? Sobre la roca, para que el edificio no se conmueva. Si nosotros nos basamos en las cosas cotidianas del mundo, sobre el dinero, estamos flexibles y en cualquier momento nos derrumbamos. El dinero se va, se gasta, desaparece. Pero la roca firme del Señor Jesucristo permanece. Por eso nuestra vida tiene que estar no basada en las cosas que se derrumban y se rompen y se destruyen, sino en la roca poderosa, la roca del Señor Jesucristo. Y es una forma de mostrar la venida del Señor Jesucristo que influye en los últimos tiempos, los primeros tiempos, segundos tiempos, terceros tiempos, cada uno de los imperios que fueron pasando hasta llegar al último, el cual fue destruido por el golpe de esa roca que cayó. Este es el sueño, versículo 36, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Tú, Nabucodonosor, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y no se enojó cuando le dijo, el Dios del cielo te ha dado. Porque él ya estaba sabiendo que el Dios del cielo le había revelado cosas a Daniel que nadie podía revelárselo. Y más adelante vemos que él dice, todos adorarán al Dios de los hebreos, porque es poderoso, porque Él es eterno, porque no se modifica. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Toda la región conocida geográficamente en esa época estaba bajo el dominio de Nabucodonosor. Por eso él invadía y destruía, para que conozcan que él era terrible, que él era sanguinario y nadie se le oponía. Él era la cabeza de oro, era ese imperio fuerte que estaba en la parte superior de esa visión que él tuvo. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte, como el hierro. Los metales anteriores que estábamos diciendo eran bronce, plata y oro. Los tres metales son mucho, pero mucho más blandos que el hierro. El hierro es un metal muy
duro respecto al bronce. Con un machete uno golpea una superficie de bronce y la que cede y la que queda marcada es el bronce, y no se marca el machete, porque el hierro es más fuerte. Entonces, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies, los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Esto representa al reino, al imperio romano. El imperio romano estaba fundado sobre dos partes. Una parte después de Constantino, porque ya era más viejo y antes no era así, pero después de Constantino se dividió en dos. Por eso son las dos piernas. Fue el más largo, duró 1000 años, pero más. Sigue en alguna manera persistiendo hoy día. Las dos piernas son mucho más largas que los otros 3 imperios juntos. Cuando llega a los dedos de los pies, el hierro sigue, pero se mezcla con el barro de los alfareros. Que el barro de los alfareros, esto representa a las naciones fuertes y naciones débiles, naciones que tienen poderío y naciones que no tienen poderío. Cuando Constantino ve que no puede, al perseguir a los cristianos, ¿qué obtenía? Que el que iba a matar a los cristianos se convertía su familia, y cada vez eran más, y cuando mandaba a pelear ellos no querían matar a los otros. Entonces llegó a la conclusión de que dice, no, vamos a unirnos. Supuestamente se convirtió, pero nosotros viendo las reliquias de las monedas de Constantino hechas posteriores a esta época, vemos que él nunca se convirtió, porque de un lado tenía una cruz y del otro lado tenía a Zeus. O sea, era ambivalente. Él quería ser cristiano, pero también quería seguir adorando el politeísmo que ellos habían captado, los romanos habían captado de todos lados y la trajeron a Roma y está enclaustrada hasta el día de hoy. Ese hierro y ese barro cocido que no se unen, se puede probar, cocer hierro, calentarlo y el barro y no se van a unir. Apenas los golpeas y se destruye y se rompe. Esas son las alianzas. Vamos a seguir. Vamos a leer el 24, el 42 de vuelta. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte, naciones con poderío, y en parte también frágil. Así como viste, el hierro mezclado con barro se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En el año 1948 se vuelve a formar la nación de Israel, con todo el conflicto que esto suscita allí en Medio Oriente, que nadie los quiere, porque ellos siempre van a ser rechazados, porque es el pueblo de Dios y no los quieren, y porque ellos también son desobedientes a Dios, siempre fueron rechazados. Pero 11 años después de eso, se firma un pacto que se llama el Pacto de Roma en Europa, y se forma el mercado de libre comercio de Europa, sobre el cual está basado la Unión Europea actual. Estos datos, nosotros podemos decir supuestamente que son así,
mirando la profecía que empieza el hierro y el hierro no termina, no desaparece. Hasta los últimos tiempos, en el dedo gordo, en los 10 dedos, va a aparecer el hierro, ya mezclado con 10 naciones, pero va a seguir mezclado, pero va a seguir presente. Pero esas alianzas que se formaron son alianzas humanas. ¿Qué pasa con las alianzas humanas? Las alianzas humanas duran un tiempo, no son efectivas. La vez pasada estaba mirando cuando se pasa de España a Francia y había una cola como la de Encarnación para poder pasar. Pero ellos tienen documentos como nosotros de la Unión Europea. Ellos tienen, como acá en el Mercosur, ellos tienen su documentación, ellos tienen teóricamente libre tránsito, pero revisaban todo, le revisen la documentación si es verdadera o si es falsa. Los límites de cada nación persisten. Por más que ellos tengan la moneda, una moneda única, las diferencias siguen existiendo. Y esas alianzas humanas hacen divisorias. Nosotros lo experimentamos aquí en el Mercosur, lo mismo. Vamos a leer el 43 de vuelta. Así como viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Las alianzas humanas, sin la intervención de Dios, solamente va a haber un gobierno mundial después de que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, después que los muertos en Cristo sean resucitados y los que estemos vivos seamos arrebatados, transformados y llevados al cielo. Después de eso, recién va a venir Jesús a instaurar un gobierno por 1000 años que va a tener a todas las naciones bajo un solo mandato. Mientras tanto, se van a intentar, porque el diablo es tan astuto y va a intentar deformar un gobierno, una unión, incluso de todas las religiones. Lo estamos percibiendo, lo estamos viendo con los islámicos, con los israelitas que no son creyentes, con los budistas que creen en su propia fuerza, en su propia meditación, con los hindúes y hasta con los ateos. Todos van a querer unirse, pero van a ser alianzas humanas que se quiebran y nunca pueden estar unidas como el barro y el hierro. En los días, versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. ¿Quién va a ser el que va a instaurar el reino? El Dios del cielo. El Señor Jesucristo, que está ahora a la diestra del Padre, vendrá a instaurar ese reino, que no será jamás destruido. Los 1000 años pasarán, pero el reinado de Jesús a partir de ahí no terminará por la eternidad. Ni será el reino dejado a otro pueblo, no pasará como con Nabucodonosor, que después vinieron el rey Darío y le conquistó, o otros reyes conquistaron Grecia, o otros reyes conquistaron Egipto. No se va a pasar, ese reino va a ser el inconmovible reino del Señor Jesucristo por la eternidad. Ahora, ¿qué pasará en ese momento? Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
pero Él permanecerá para siempre. Es esa roca que no es formada por mano de hombre, que viene y cae en los pies de esta estatua, en esa parte justamente donde están los 10 dedos, las 10 naciones, y al romper ese pacto, al romper y destruirlo y desmenuzar, se viene abajo toda la estructura del mundo. El dólar también. No guarden dólares, no sirven. En algún momento esto va a ocurrir. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, o sea, milagrosamente, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha demostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Después de esto, Nabucodonosor no se enojó, ensalzó a Dios, pero los que se enojaron fueron todos los magos, astrólogos y chantas, como los que salen en el diario de todas las naciones, para que la gente concurre y le deje su platita. Eso sí, se enojaron con Daniel, porque le dijo la verdad, y la verdad a ellos les dolía. Y ellos, después de eso, lograron que él vaya al foso de los leones, que vaya al horno de fuego. Pero nosotros, lo que hoy nos toca en esta historia de los últimos tiempos, ¿ya pasó? Nabucodonosor y Babilonia, imperio babilónico. Ya pasó los medos y los persas, el imperio medo y persa. Ya pasó el imperio griego. Y de ahí comenzó el imperio romano, que de alguna manera sigue hasta el día de hoy. Cuando se une la iglesia y el Estado, nunca más dejó de estar unida. Y la influencia la tenemos en todos los países casi. Pero nosotros ya vimos que ese imperio romano empezó antes del Señor Jesucristo. Siguió hasta que en los libros dice el 476 después de Cristo terminó el imperio romano, así como imperio. Se fracturó, se rompió, se hicieron pequeños países, pero sigue larguísimo y nos toca a nosotros la última parte, esos 10 dedos de barro cocido y hierro. ¿Cuánto tiempo nos queda? Escuché la predicación de un judío estos días y justamente fue la que me dio el toque para que hable sobre este tema. Y él decía que Daniel también habló de que faltan 7 años en ese calendario por cumplirse en las profecías. 3 años y medio de muchísima prosperidad para un gobierno que va a manejar el mundo entero. Y 3 años y medio de persecución total a aquellos que creen. Pero gloria a Dios porque no vamos a estar nosotros los creyentes allí. Porque justo antes de que se inicie eso, la gran tribulación, Jesús va a venir a buscar a su iglesia. ¿Dónde vas a estar? La pregunta fundamental para tu vida. ¿Vas a ir con Cristo? ¿Te viene a buscar a ti también? ¿O tú estás en el medio, parado, en un no sé si soy de Jesús o no soy de Jesús? ¿Entregaste tu vida a Cristo para estar seguro
que vas a ir con Él cuando Él venga a buscar a su iglesia. La iglesia de Él está conformada por todos aquellos que pusieron su fe en el Señor Jesucristo, se arrepintieron de sus pecados, le pidieron que Él entre, le pidieron que nacer de nuevo espiritualmente para poder ser hijos de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 12, a los que le recibieron, la acción importantísima de creer y recibir a Jesús en el corazón para nacer de nuevo espiritualmente y ser de Él. Y cuando Él venga, así en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de segundo, seremos llevados con Él. Pero lástima por aquellos que estaban convencidos y no convertidos. No entregaron su vida a Cristo, porque van a permanecer aquí. Y ahí va a ser la persecución más terrible de los cristianos. Si hoy nosotros vemos que algunas iglesias son quemadas en Nigeria, en Somalia, en distintos países, en la India, no se asusten. Tiene que ser así. En toda la historia de la iglesia hubo mártires y hoy hay mucho más de lo que ustedes piensan. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón y no estás seguro dónde vas a ir cuando Él venga, si con Él o te quedas aquí en la tribulación, por favor, Él te está llamando. Él está diciendo, yo quiero salvarte. Yo quiero cambiar tu vida. Quiero que nazcas de nuevo y quiero tenerte conmigo por la eternidad allá en los cielos. Ese es el amor de Cristo. No pasa por el dinero, no pasa por ser un rey. Puede ser el mendigo más arrastrado de la tierra. Él también lo quiere salvar. Él le ama. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú diseñaste los tiempos y los has puesto a los hombres aquí para que se cumplan esto. Y estamos en esta etapa, Señor, del hierro y el barro cocido, y estamos a la espera de que se cumplan los tiempos. No sabemos cuándo es. No vamos a poner fechas, porque tú eres el dueño del tiempo. Y para ti 1000 años es lo mismo que un día y un día que 1000 años. Pero Señor, queremos estar contigo por la eternidad. Por eso, Dios, queremos que tú toques a cada uno de nosotros para reafirmar, afirmar o cambiar o nacer de nuevo aquellos que estamos aquí por el poder del Espíritu Santo. Para que cada uno de nosotros, todos juntos, podamos estar allí en los cielos, junto a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Padre, bendícenos y haz que cada día sea un día nuevo, mientras estemos aquí para llevar el mensaje de salvación a aquellos que están perdidos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.